Bienvenidos a Bonera News, donde convertimos las noticias en un entretenimiento con un toque de sátira, ironía y sarcasmo, pero siempre pegados a la verdad. No somos vendedores de humo. Si te gusta como somos, únete y ayúdanos a crecer. Gracias. El tren de Aragua, el gran viaje all inclusive, desde Tocorón hasta el sueño americano. Introducción. El tren que no lleva pasajeros, sino problemas. Imagínense un tren, no uno de esos modernos con wifi y asientos reclinables, sino uno oxidado, con olor a pólvora y un boleto de ida directa al caos. Así es el tren de Aragua, una banda criminal venezolana que, según cuentan las malas lenguas y algunas buenas fuentes, pasó de ser un club de chicos traviesos en una cárcel de mala muerte a convertirse en la pesadilla transnacional del momento. ¿Y quiénes son los genios detrás de esta operación logística digna de FedEx en esteroides? Nada menos que Nicolás Maduro, el capo bigotón con más carisma que un cactus y su lugarteniente de confianza, Diosdado Mr. Pamper Cabello, un hombre que de grande se hizo pipi en los pantalones cuando secuestraron a Hugo Chávez. Estos dos, formados en la prestigiosa Universidad del Crimen de Fidel Castro en La Habana, decidieron que Tocorón, esa cárcel que parecía más un resort de mala muerte con piscina y discoteca, era el lugar perfecto para incubar su arma secreta. ¿El plan? Sacar a los chicos buenos del presidio, darles un cursito militar de 45 días cortesía de la ministra de Cárceles, Iris Varela, y luego fletarlos como si fueran paquetes de Amazon Prime a diferentes países, con un envío especial y masivo rumbo a Estados Unidos. ¿Y quién los recibió con los brazos abiertos? El buen Joe Biden, que al parecer puso un letrero en la frontera que decía: «Bienvenidos, traigan sus tatuajes y sus granadas». Tocorón, el Club Med del crimen. Todo empezó en Tocorón, una prisión en el estado Aragua que, bajo el mando del Niño Guerrero, un apodo que suena más a mascota de circo que a líder criminal, se convirtió en el paraíso de los malhechores. Olvídense de las celdas grises y las rejas oxidadas. Aquí había zoológico, piscina, casino y hasta una discoteca donde los presos bailaban salsa mientras planeaban extorsiones, según la periodista Rona Rísquez, autora de El tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, este lugar era menos una cárcel y más un parque temático para delincuentes. Y quien diga que el régimen de Maduro no sabía lo que pasaba allí, o es ciego, o tiene el cinismo de un político en campaña. Iris Varela, la ministra de Cárceles que parece sacada de un reality show de supervillanos, no solo lo sabía, sino que lo bendijo con una sonrisa. Entonces, ¿qué hicieron Maduro y Diosdado? Según fuentes que van desde el Miami Herald hasta rumores de pasillo que suenan más creíbles que las promesas del chavismo, estos dos aprendices de Fidel Castro decidieron que Tocorón era el lugar ideal para entrenar a su ejército personal. En 2023, con una operación que parecía más un show de circo que una redada seria, 11.000 policías y militares tomaron la cárcel de Cuba con amor. La receta de Fidel. No podemos hablar del tren de Aragua sin mencionar al padrino ideológico de esta aventura. Fidel Castro, Maduro y Diosdado, dos alumnos estrella de la escuela cubana de cómo arruinar un país y culpar a otros, tomaron apuntes detallados. Fidel les enseñó que el caos es un arte,
y que exportar problemas es más efectivo que resolverlos. Así que, inspirados por el barbudo de La Habana, estos dos genios decidieron que el tren de Aragua no se quedaría en Venezuela robando gallinas y extorsionando bodegas. No, señor. Había que internacionalizar el talento. El plan era simple pero brillante. ¿Por qué limitarse a aterrorizar a los venezolanos cuando podían expandir su franquicia del crimen a Colombia, Perú, Chile y, por supuesto, el Gran Premio, Estados Unidos, con la crisis migratoria venezolana como viento a favor? Millones de personas huyeron del país y entre ellas, como polizones en un barco pirata, viajaron los chicos del tren. Según el Miami Herald, un equipo de inteligencia asegura que 1.800 de estos turistas del crimen fueron entrenados y enviados específicamente a Estados Unidos, incluyendo 300 con habilidades paramilitares. La misión: desestabilizar, delinquir y, de paso, hacerle un guiño a Fidel desde el más allá. Biden y la frontera. Pasen, pasen. Hay para todos. Y aquí entra en escena Joe Biden, el hombre que, según la narrativa de la Casa Blanca bajo Trump, convirtió la frontera sur en un buffet libre para criminales. Mientras Donald Trump gritaba desde Mar-a-Lago que los inmigrantes eran monstruos enviados por Maduro, Biden parecía más preocupado por no tropezar en las escaleras del Air Force One que por cerrar la puerta. La frontera, dicen los críticos, estaba tan abierta que prácticamente tenía un cartel de neón. Bienvenidos. Traigan sus machetes y sus sueños de grandeza. El tren de Aragua no desaprovechó la oportunidad. Según el Departamento de Seguridad Nacional, presuntos miembros de la banda han sido detectados en 16 estados, desde Nueva York hasta Colorado, dejando un rastro de crímenes que incluye tráfico sexual, robos en scooters y hasta tiroteos contra policías. En Nueva York, un tal Bernardo Castro Mata, de 19 años, disparó a 2 agentes mientras conducía un patinete, como si fuera un villano de película de bajo presupuesto. En Luisiana, 3 miembros del tren obligaban a mujeres venezolanas a prostituirse para pagar deudas de viaje. Y en Aurora, Colorado, un video de hombres armados entrando a un edificio desató el pánico y le dio a Trump material para sus discursos apocalípticos. Pero no todo es tan claro como parece. Mientras Trump y sus seguidores pintan al tren como una invasión orquestada por Maduro, expertos como Rísquez dicen que no hay evidencia sólida de un plan maestro desde Caracas. Más bien, el caos migratorio simplemente dio alas a una banda que ya sabía volar. Claro, eso no evita que Diosdado salga en su programa con el mazo dando a decir que el tren es una ficción mediática, mientras se peina el cabello y se ajusta el pamper con aire de superioridad. Maduro y Diosdado, los genios del marketing criminal. Hablemos de los verdaderos protagonistas, Nicolás y Diosdado, los Bonnie y Clyde del chavismo. Maduro, con su bigote que parece gritar «Soy el jefe», y Cabello, cuya obsesión por los pañales, o al menos por su apodo, lo hace sonar como un villano de caricatura, no solo dejaron que el tren creciera bajo sus narices, sino que, según algunos, lo convirtieron en su arma secreta. El Miami Herald cita a Gary Berntsen, ex jefe de la CIA, diciendo que el régimen entrenó a estos tipos para una guerra asimétrica contra Estados Unidos. ¿La meta? Infiltrar 5.000 miembros en 20 estados y montar una red criminal que haría palidecer a Tony Montana. Pero no seamos ingenuos. Estos dos no son precisamente cerebritos. Si algo sabe hacer el chavismo, es tropezar con su propia ineptitud.
La toma de Tocorón en 2023 fue tan efectiva como un paraguas en un huracán, y las declaraciones de Maduro sobre el tren oscilan entre «no existe» y «es culpa de la CIA». Diosdado, por su parte, insiste en que los deportados desde Estados Unidos no tienen nada que ver con la banda, aunque uno de ellos tenía una orden de captura de Interpol. Claro, debe ser una coincidencia, como que el sol salga por el este. Trump contraataca. El tren se convierte en terrorista. Cuando Donald Trump volvió al poder en 2025, no perdió tiempo. El 20 de enero, firmó una orden ejecutiva declarando al Tren de Aragua una organización terrorista, poniéndolo al mismo nivel que cárteles mexicanos y la MS-13. ¿La solución? Deportaciones masivas usando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, porque nada dice siglo XXI como una ley de la época de las pelucas empolvadas. Cientos de venezolanos fueron enviados a Guantánamo y luego a Honduras, mientras Maduro y Diosdado lloriqueaban que era una narrativa para desprestigiarlos. Trump, con su talento para el drama, llamó al tren una invasión depredadora, orquestada por el régimen hostil de Maduro. ¿Exagerado? Tal vez, pero con videos de tiroteos y apartamentos tomados por pandilleros, el miedo vendió bien entre sus votantes. Mientras tanto, Biden, ya jubilado, probablemente miraba las noticias desde su sillón preguntándose dónde dejó las llaves. Conclusión: un tren sin frenos. El Tren de Aragua llegó a Estados Unidos no por un golpe de genio de Maduro y Diosdado, sino por una mezcla de caos migratorio, fronteras porosas y la habilidad de estos tipos para oler oportunidades como tiburones con sangre en el agua. Entrenamiento militar en Tocorón posible. Así que, queridos lectores, abróchense los cinturones. Este no es un viaje de placer, sino una montaña rusa de crimen, sarcasmo y bigotes mal recortados. Bienvenidos al Tren de Aragua, cortesía de sus patrocinadores oficiales, el chavismo y la frontera de Biden. Próxima parada, el caos total. Y por favor no olviden suscribirse, darle a la campanita y que Dios los bendiga. Gracias.